en compañía de Roger Román, socio de Russell Bedford DSA. Roger es profesional de la contaduría pública, candidato a título de Derecho, certificado en IFRS Full y IFRS para pymes por el ICAEO de Londres, Inglaterra. Roger cuenta con 10 años de experiencia como consultor en materia tributaria de importantes empresas de la zona norte de Colombia, docente con una amplia experiencia en entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, FENALCO Magdalena, Atlántico, ACOPI, INSP, universidades, proyectos de cooperación internacional y escritor para la firma Russell Bedford DSA. Sean entonces bienvenidos, los invito a que vayan dejando sus preguntas por medio del chat que tenemos habilitado y al final de la participación y presentación de nuestro conferencista invitado, procederemos a abrir un espacio para atender las preguntas. Roger, muy buenos días, bienvenido, tienes la palabra. Muy buenos días para todos, como siempre lo digo en todas las charlas. Es para mí un inmenso placer poder siempre compartir espacios de conocimiento, de eso poquitico que uno aprende, poderlo entregar, porque pues, realmente el conocimiento es tan grande que no sería conocimiento si no se comparte. Entonces, de verdad que gracias, Sigo, nuevamente por la invitación el día de hoy. Hoy nosotros vamos a tener una charla corta, vamos a tener un espacio casi de una hora, 45 a una hora, 45 minutos a una hora, pero vamos a hacer algo, porque es que para estos días, sin duda alguna, estos 3 meses son los 3 meses del contador, donde muchas personas hacen declaraciones de renta, donde muchas personas se concentran en ello, y es muy normal, o casi siempre sucede, de que el número de participantes en casi todas las charlas termina siendo un poco más reducido. Pero nosotros, ¿qué vamos a ver hoy? Nosotros vamos a ver tres temáticas. Es todo lo que vamos a ver, tres temáticas. Vamos a ver la temática de cuentas bancarias en el exterior. Vamos a ver la temática de beneficio de auditoría y vamos a ver un último elemento que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a ver esos tres elementos. No voy a hablar mucho de las depuraciones, no vamos a hablar de todo lo demás porque pues una ventaja que ya he manifestado que tiene este año esta declaración de renta es la ventaja de que esta declaración de renta es igual en su integridad prácticamente a las rentas de los años inmediatamente anteriores. Entonces, pues no es que estemos diciendo que no vamos a aprender, simplemente vamos a reforzar unos conceptos que producto de los nuevos cambios, de las nuevas tendencias sociales, pues resultan hoy importantes para el tema del reconocimiento contable. Y entendiendo lo anterior y ya también habiendo o conociendo el término del concepto de la residencia, vamos a comenzar a ver una obligación muy importante. Y cómo no, para expresar esa obligación, lo primero que nosotros vamos a ver es una obligación que es sencilla, que es básica, pero que de cuando en vez puede tender un poco al olvido o también olvidar, preguntar, olvidar, solicitar información. Y eso tiene que ver con las declaraciones de renta de activos en el exterior. Sobre esta declaración de renta de activos en el exterior hay que manifestar varias cosas. Lo primero es que es una declaración de carácter informativa, pero que tiene la connotación de declaración. Nosotros, por ejemplo, reportamos informaciones a través de la exógena. La DIAN no tiene información de manera endógena, pero exógena y endógena. Pero acá quisieron darle una adicional que valga la pena decir que esta misma figura se creó en España hace muchos años y en su momento por el gobierno, por las Cortes de España fue declarado inexequible. En Colombia esta norma no ha sido declarada inexequible. Lo que uno sí puede considerar es su alto régimen sancionatorio simplemente por un carácter informativo,
Y hoy en este momento solo se reporta cuando tenemos más de 84.824.000, que es equivalente a VTs. Y también la norma nos habla del 1 de enero. Entonces, la declaración de activos en el exterior es importante tener de presente que esta se presenta cuando yo cumplo o tengo activos en el exterior superior a este monto, pero se viene una pregunta importante y es, ¿qué se entiende en el exterior? Entonces, cuando nos hablan del exterior, debemos de entender todo aquel activo o derecho en el cual se encuentra por fuera de TAM. Miren eso, se encuentra por fuera de TAM, que estamos hablando todo lo que esté por fuera del país desde un aspecto o definición básica, pero también nos deja claro que como es a 1 de enero, por ejemplo, ahorita que usted está presentando la declaración de activos en el exterior, es con fecha del año 2023, para que no tenga esa pequeña confusión. Cuando usted presenta la declaración de activos en el exterior para esta vigencia, presentas año 2023, mientras que para efectos de renta ya sabemos que es año 2022. Pero esto nos va permitiendo adentrarnos en algo que yo quiero llegar y que seguramente en los que hemos tenido la oportunidad de vernos en otras conferencias, y nuevamente agradecerle a Sigo por esta grata invitación, tiene que ver con las cuentas bancarias en el exterior. Una especie de activo que por estos días es demasiado común. Muchas personas hoy tienen muchos tipos de cuentas bancarias en el exterior. Y estas cuentas bancarias en el exterior tienen una particularidad. Tiene una particularidad y es su reconocimiento para efectos del impuesto de renta y complementario. Pues desde hace muchos años se tiene la práctica que en la cuenta bancaria del exterior simplemente reportamos el saldo que nos quedó al 31 de diciembre del año, en este caso 2022, lo multiplicamos por la tasa y en ese multiplicar de la tasa, ese es el valor patrimonial que vamos a reconocer. Pero es importante manifestar tres cosas. En años anteriores, o en alguno de los varios años, cuando uno hacía la diferencia en cambio, usualmente la diferencia en cambio terminaba en 3.000, 3.200 y de pronto pasaba a 3.400, y luego subió un poco de 3.800. Pero ¿qué pasó con el año gravable 2022? Que el cierre de esa tasa representativa del mercado cerró en 4.800. Entonces, cuando tú comparas 3.800 a 4.800, pues ya estamos hablando que es una diferencia en la pérdida del valor del peso por más de 1.000. Entonces, esto ocasionaría que al yo tener importantes activos en moneda extranjera y actualizar esa diferencia en cambio, pues se me eleva el patrimonio, pero adicional de que se eleva el patrimonio, tiene un riesgo y el riesgo se llama tener que reconocer un ingreso por diferencia en cambio. Entonces, este ingreso por diferencia en cambio, que no es más sino un ingreso especulativo, producto de unos factores macroeconómicos, a diferencia de los años anteriores, que tal vez si uno tenía $1.000.000 o un poco más que uno podía multiplicar, pues el efecto, la diferencia en cambio, de cierta manera se podía, entre comillas, ocultar. Pero cuando ya hablamos de diferencias en cambio tan significativas, pues acá debemos de pasar a un criterio que en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no habíamos tenido en cuenta. Y es que el tema de la diferencia en cambio realizada, realizada y la no realizada, que usualmente es un concepto que manejamos en las empresas de comercio exterior, de materia fiscal, consideramos que no le era aplicable a una persona natural, pero la norma en este caso no hace diferencia entre lo que es una persona natural no obligada a llevar contabilidad y una persona natural obligada a llevar contabilidad.
Recordemos que hay artículos que desde el inicio nos manifiestan y nos expresan que aplican para los que estén obligados a llevar contabilidad. Y cuando esta palabra no es incluida dentro del texto, debemos de entenderla como la aplicación para ambas, para los no obligados y para los obligados a llevar contabilidad. Esto quiere decir entonces que en las cuentas bancarias en el exterior, que por hace muchos años le preguntaron a la DIAN por ello, no existe actualmente una norma especial o una regla especial para las cuentas bancarias. También se debe llevar ese movimiento de la diferencia en cambio. Lo que sucede es que, y ahorita voy a irme, por eso coloco acá lo práctico, la doctrina y otros, es decir, cuando hablamos de la doctrina es la posición legal, cuando hablamos de la práctica es un poco lo que se ve día a día y ya hablaremos de otros elementos. Entonces, primero hay que entender que le invito mucho a que cierren los micrófonos. Entonces, hay que entender algo importante. Cuando nosotros estamos ubicados en cuentas bancarias del exterior, yo tengo tres líneas de acción. Si mi cuenta bancaria a título natural o a título corporativo tiene un alto volumen transaccional, es que yo por ahí pago un proveedor, pues recibo cartera, pago, vendo, compro, guardo, presto, todas las actividades propias de un comercio. Y lo que sucede con esa cuenta bancaria es que pasa a este nivel de transacciones que llevar un registro individual de ello, pues resulta impráctico, resulta incoherente, resulta que no excede los costos de beneficio de hacerlo. O entonces, cuando uno tiene una cuenta bancaria de ese estilo, uno puede decir que la cuenta bancaria en sí siempre tiene diferencia en cambio realizada. Es decir, que es válido, y para criterio de Roger Román, es válido que llegue al 31 de diciembre y yo actualice la TRM de cierre, porque al final tiene tantas fluctuaciones que quedó en cero, tuvo dinero en la cuenta, que al final va a dar exactamente lo mismo, y si hiciéramos ese elemento de conciliar cada salida y entrada, pues terminaría dando casi igual el ingreso o el gasto de la empresa en cambio. Pero esta es como la común o la que comúnmente utilizamos en materia del sector corporativo. Pero resulta que con las personas naturales no sucede eso. Usualmente muchas de las personas naturales que tienen cuentas bancarias en el exterior las tiene como ahorro o como fondos para efectos pues, de sentirse más cómodo en una moneda más fuerte. Entonces, si Roger Román en el año 2020 aperturó una cuenta en el exterior, un ejemplo el del Chase, el GP, por $1 millón, por $1 millón a una TRM de apertura de 3.200, lo que va a suceder es que Roger Román tiene un patrimonio de 3.200 millones. Esa cuenta bancaria no la he movido, solo son recursos que tengo afuera. Al 2022, la TRM cerró con 4.800. Por ende, yo, para efectos del peso colombiano, yo en dólares cerré con el mismo $1 millón, pero en el peso cerré con 1.600 millones de pesos más. O sea que esto sería un ingreso. Y ahí es donde juega un papel importante esta norma que yo les quiero platicar, porque si usted tiene casos como este, debe de aplicar entonces el concepto de la diferencia en cambio no realizada. ¿Y qué significa eso? Que yo no voy a reconocer, que yo no voy a reconocer los 4.800 millones, sino que voy a reconocer los 3.200 millones, porque como yo no he retirado el dinero, entonces al no retirar el dinero, no estoy obligado a declarar ese ingreso, porque como no se ha realizado esa diferencia en cambio,
no estoy obligado a retirar o a declarar por una suma diferente ese recurso, generándome un ahorro significativo ya que no tengo que reconocer ingresos. Roger, es que pudiese pasar a la inversa, claro que sí, pero en este caso, la mayoría de lo que sucedió fue que la diferencia en cambio fue, o en los que tienen cuentas bancarias en el exterior, fue a favor. En las personas naturales, el común denominador es tener recursos afuera, insisto, como una moneda alterna para efectos de sentirse cómodos. Entonces, desde el punto de vista de cuentas bancarias en el exterior, acá decirles que tenga de presente la diferencia en cambio realizada y no realizada. Ahora, vayámonos a un efecto práctico. Es que el valor que yo tengo en dólares son $10,000. Pues acá no habrá problema, pues realmente de hacer la respectiva actualización y dejarlo por la TRN de cierre, si así se quiere. Pero tenga de presente que la diferencia en cambio es un ingreso o también puede ser un costo. Siempre las personas naturales omitimos hacer eso. Entonces, ahí tener de presente. Listo. Hablemos de otros activos que por estos días son muy comunes y también son activos en el exterior, que son los famosos criptoactivos. De los criptoactivos hay que decir mucho, pero también se puede decir poco. Lo primero es que el gobierno, obviamente, tampoco le es un interés regular esta materia desde la óptica fiscal. Crear normas especiales para eso no lo veo tan necesario, aunque en algún momento lo va a hacer. Y es que lo que plantea la norma tributaria versus el real movimiento como un trader no hace sentido y nadie lo cumpliría por la impracticidad que genera el mismo. ¿Qué dice la norma de criptoactivos? Dice, mire, primero es que en materia fiscal el criptoactivo hay que entenderlo como un bien. Está claro porque pues, no es una moneda funcional, solo reconocida por pocos países. Este intangible, este intangible solo se debe tratar como un bien, sea inventario o sea un bien para inversión. La venta del activo intangible no genera IVA y todas sus mediciones son al costo. Entonces, lo que me están diciendo es que cuando yo compro un criptoactivo, llámese a través de plataformas o billeteras virtuales como Binance, yo compro un criptoactivo, llámese un Bitcoin o parte del Bitcoin, y lo compro por $1 o lo compro por $100, perdón, pues ese es mi costo. Y cuando yo venda ese criptoactivo en 110 porque gané en especulación, pues yo me habré obtenido un ingreso de 110 con un costo de 100. Ese es un poco el problema de los criptoactivos porque la norma me pide los soportes con documentos electrónicos, pero para resumir, yo lo que debo hacer es que si yo cierro a final de año con criptoactivos, debo de sacar la tabla de multiplicar al costo, porque esto usualmente lo que hace es que lo muestra al valor posible cotizable o posible a vender. Entonces, tengan muy presente que los criptoactivos se reconocen al costo. Por lo cual, pues, si yo lo tengo en la plataforma, hay plataformas que permiten hacer guía de cuánto me costó cada criptoactivo. Lo mismo, estos serían activos a reportar en el exterior. Hablemos de los bienes inmuebles. Para los no obligados a llevar contabilidad, porque en los bienes inmuebles a veces confundimos un poco las reglas de las normas. Esto realmente es, recordemos que la materia tributaria es uno de los derechos más reglados, porque es casi como una matemática. Es una matemática donde te dice, para que lo imaginemos desde un punto de vista matemático, es, mira, yo tengo un conjunto de reglas donde te digo que cuando tú tengas 100, le restes 50 y le restes 20, te quedan 30. Sobre esos 30 me pagas sobre una base y me pagas un porcentaje sobre ello. Entonces ya el conjunto de reglas viene a decirme qué es un ingreso, viene a definirme qué es un costo,
viene a definirme cuándo tú puedes traer algunos costos, unas formalidades que yo necesito que me cumplas para evitar que la población no comience el sentido de la evasión. Entonces, ese conjunto de reglas, pues, en la parte de los bienes inmuebles, aplica como si fuera una regla de tres. Entonces, la norma me dice, ojo, tú, persona natural, no obligada a llevar contabilidad, debes de reconocer tus bienes por el mayor entre el costo o el avalúo catastral. Me dice cuál de los dos fuere mayor, debes de reconocerlo. Entonces, en el año 1, yo compré un activo, vamos a poner por allá año 1990, yo compré un activo en 1.500, en 1.000.000 de pesos. Resulta que hoy, año 2022, para efectos de renta, yo sigo teniendo el mismo costo del millón, pero es que resulta que en materia del avalúo catastral, el valor del bien inmueble se encuentra en 480 millones de pesos. Acá vamos a ver algo muy interesante. Entonces, desde un punto de vista básico, recordar que en las personas naturales siempre se declara por el mayor entre los dos, entre el costo y el avalúo catastral. Ahora, adicionalmente, la norma me permite la actualización, que eso nos lo habla el 71, artículo 71, la actualización del valor catastral, o también tenemos otra opción que son del valor del costo o los reajustes fiscales. Entonces, los reajustes fiscales no es más sino ve y toma los reajustes fiscales del activo desde el año que lo compraste, velo sumando por inflación, y al momento de aplicar eso es posible que te pueda dar más. Entonces, al momento de yo aplicar todos esos reajustes fiscales, el valor del activo es de 500 millones de pesos, más reajuste fiscal. Entonces, en este caso, el valor a declarar será el tema de los 500 millones de pesos. Viene la pregunta cotidiana. La pregunta cotidiana es, ¿qué conviene más? ¿Declararlo a partir de los reajustes o declararlo, pues en este caso, por el avalúo catastral? Pues los reajustes son de manera voluntaria. La respuesta se encuentra entonces en que la palabra típica de uno de abogado, del depende. ¿Y de qué depende? Pues mira, si tú vas a vender el bien inmueble, vale la pena buscar aumentar el costo. Pero si no, no hay sentido de tener un costo alto en una propiedad, planta y equipo. Pues recordemos, hoy día el impuesto al patrimonio ya se encuentra de manera permanente y pues debemos de buscar pues no llegar a esos topes para pagar sin necesidad. Entonces, si el valor es para futura venta, claro que me sirve aumentar más el reajuste fiscal. Pero, de lo contrario, el avalúo catastral. Ahora, entonces ahí ya queda claro la forma de reconocimiento. Hablemos de un artículo que a veces se presta mucho para planeación, pero se planea mal. Se planea un poco mal. Resulta de que en materia de activos, en materia de activos, de bienes inmuebles, cuando yo enajeno, creo que por ahí hay alguien que tiene el micrófono, ¿se lo pueden cerrar, por favor? Listo. El artículo 72 me dice entonces que cuando yo enajeno un activo, es decir, vendo un activo, yo puedo tomar como costo el valor del avalúo catastral del año anterior. Ojo, año anterior, o sea que si lo vendí en 2022, tomas del 2021, o el costo fiscal, que es cuánto me costó. Lo que muchas personas hacen es incrementar el autoavalúo catastral. Pero ojo, el autoavalúo no es que yo haga un avalúo con un perito y ese es mi costo. No, el autoavalúo es que yo voy y lo registro
ante la entidad correspondiente que lo maneja dentro del municipio, casi siempre Agustín Codazzi. En algunas varía. Entonces, este avalúo catastral, mucha gente cree que yo voy a vender el bien inmueble en el año 2023, entonces voy a hacer autoavalúo. Hago autoavalúo este año y lo vendo este mismo año. Pues el autoavalúo que hice, pues simplemente no sirve para nada, porque recordemos que me pide el del año inmediatamente. Entonces, para que tenga efecto es que lo hago este año 2023, perdón, para poderlo vender en el año 2024, cosa que el autoavalúo, pues, me permita ese beneficio. Y el segundo punto que siempre recomiendo es que en la venta tiene que tener un alto nivel de seguridad que se va a concretar, porque lo que puede terminar sucediendo es lo que te ibas a ahorrar en la ganancia ocasional se termina perdiendo en pagos de valores catastrales. Entonces, eso es lo referente a los bienes inmuebles. Vamos a la última parte que quiero tocar porque para estos días se utiliza mucho esta figura, que no es una figura muy interesante, pero tiende comúnmente a la confusión, tiende comúnmente a la confusión, y esto se llama el beneficio de auditoría. Quiero explicarlo de una manera muy detallada, quiero explicarlo punto por punto para que aquellas declaraciones de renta, que seguramente muchas veces pasa, que pronto quieren tomar algunos soportes, no están tan completos, quieren sentir tranquilidad en cuanto a la firmeza de la declaración, entonces vamos a explicar de forma detallada el beneficio de auditoría, termino el beneficio de auditoría y pasamos a una sesión de preguntas. Y en este beneficio de auditoría, hay que recordar que con el último Plan Nacional de Desarrollo, este beneficio de auditoría se extendió hasta el año 2026. El gobierno se ha dado cuenta que el contribuyente no le incomoda pagar un poco más y sentir esa comodidad o esa tranquilidad de que no le van a revisar. Y pues ha sido un buen efecto durante estos últimos años, que la gente busca pagar o rechazar alguna opción, pero sentir esa tranquilidad. Listo. Entonces, el beneficio de auditoría debemos de entenderlo como la disminución del término que va a tener la DIAN para efectos de la fiscalización de la declaración de renta, disminuyendo del término general o de un término especial a un término más reducido, en el cual, superado este término, en la entidad, en este caso nacional, no va a poder hacer corrección o emitir requerimientos, sea emplazamientos para corregir o requerimientos especiales que tiendan a la modificación de la declaración, producto de que en un menor término alcanzó su firmeza. Eso, de unas palabras sencillas, es el beneficio de auditoría. Pero viene la pregunta, cómo acceder, quiénes no pueden y algunos elementos para el acceso al mismo. Lo primero es que esto solo aplica para el impuesto de renta. No aplica para las declaraciones de retención en la fuente, para las declaraciones de impuesto a las ventas u otras declaraciones de impuestos nacionales. Segundo, un primer requisito y uno de los más importantes, porque no es el único, uno de los más importantes es que el incremento, nótese lo que dice, del impuesto neto de renta del año gravable anterior, estamos hablando del impuesto neto es después del impuesto básico, y el impuesto básico lo entendemos como simplemente multiplicar la tarifa sobre la base gravable, y el impuesto neto es después del impuesto básico, los descuentos tributarios, nos llegamos al impuesto neto de renta. Entonces, el impuesto neto de renta del año gravable anterior, es decir, comparado contra mi vigencia pasada,
este tributo hubiese incrementado en más de un 35% o un 25%. Si se incrementó más de un 25%, el beneficio de auditoría se reduce de 3 años a 5 años, perdón, a 1 año. Pasémoslo a un cuadrito para que lo entendamos mejor, que lo vemos más sencillo. Año gravable, perdón, término de firmeza. Término de firmeza. General, 3 años. 3 años. Contado a partir de la fecha de vencimiento o en la fecha de la presentación de la declaración, si la presento de forma extemporánea. Especiales, por ejemplo, tenemos 5 años o tenemos pérdida fiscal. Vamos a colocar acá especial, pérdida fiscal, es de 5 años, iniciados también desde la fecha del vencimiento o la fecha de la presentación de la declaración. Sujeto al régimen de precios de transferencia, 5 años, fecha de vencimiento. Y tenemos entonces el beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría, que puede ser de 6 meses, tiene la pregunta, o 12 meses, que es el beneficio de auditoría. Viene la pregunta, ¿desde qué momento corre este término? Porque esto es una inquietud que siempre se formula. ¿Desde qué momento corre este término? La norma dice que ese término corre, pero aquí tengo que hacer un hincapié para explicar este algoritmo. El artículo 689, vamos a leerlo, y ustedes mismos llegaremos a una conclusión. Llegaremos a una conclusión. El 689, raya 3, dice que la liquidación privada que realiza o que incrementa el impuesto, ya esto lo sabemos, por lo menos en más de un 35 o por lo mínimo 6 meses siguientes. Miren lo que dice acá, que el término sobre el cual corren los 6 meses, miren lo que dice, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación, no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuándo corre el término? El término corre a partir de la fecha de su presentación, que obvio deberá ser antes de la fecha el día de su vencimiento o antes, porque si lo hago después ya no tengo beneficio de auditoría. Entonces, la norma me cuenta los 6 meses desde la fecha de su presentación. Pero, ¿qué ocurre con eso y por qué hay que hacer algo de historia? Recientemente, bueno, no tan reciente, hace 1 año, salió una sentencia del Consejo de Estado cuando existía el beneficio de auditoría por allá en el año 2011 y 2012 y dijo, sí, ratificado era desde la fecha de su presentación. Pero hay que entender que esa sentencia es una sentencia de parte, si bien es cierto de procedimiento y podemos extrapolar jurisprudencialmente, también hay términos generales que la fecha arranca es a partir del vencimiento. Entonces, para darles tranquilidad, mi posición de Roger es la fecha debe arrancar a partir de la del vencimiento, pero si usted ya tiene la declaración, usted ya lo tiene todo, pues, y tiene la oportunidad de presentarla
mucho antes. Por ejemplo, nosotros tenemos una declaración de renta que nos vence ahora a finales de octubre, va con beneficio de auditoría. La meta es presentarla esta semana para que corra el beneficio de auditoría desde la fecha de su presentación, pero calculándolo implícitamente que va a ser desde su fecha de vencimiento. Entonces, para que esto lo tengamos de presente, ¿desde cuándo corre el término de los 6 meses? Ahora, ¿qué otros requisitos debo de cumplir? Presentar y pagar de forma oportuna la declaración. Segundo o tercer requisito, que el impuesto de renta del año gravable anterior sea superior a 71 VT. Aquí hay un problema, y es que no me hablan de cuál VT. Acá no me dicen si la VT del año anterior, de la VT del año anterior, del año actual. ¿Cuál es esa VT? Particularmente yo considero que esa VT es la VT del periodo gravable sobre la cual se está declarando renta. Porque a mí me hace lógica de que no me tenga que coger una VT de un año donde la VT pudo haber subido mucho. Entonces, para mí la VT es la del año en curso. Es decir, que año 2022, la VT serían los 38.004, que son los... Es decir, que el impuesto del año anterior mínimo tuvo que haber sido 2.700.000. Si no alcanzo ese monto, por más que haya crecido este año, no vamos a tener beneficio auditorio. Ahora, ¿quiénes no pueden acceder? Pues las empresas ubicadas en beneficios geográficos como SOMAR, régimen CESA, y no aplica para natural. Otra cosa importante es que el beneficio de auditoría, si usted tiene retenciones en la cuenta inexistentes, también se pierde. Entonces, yo me desconté retenciones que nunca me certificaron o que nunca pude comprobar de quién me las aplicara. Vamos a perder el beneficio de auditoría así haya pasado el término. Y el último término es el siguiente, porque a veces uno canta victoria antes de tiempo. Año 2021, mi impuesto fueron 10 millones de pesos. Año 2022, mi impuesto de renta fueron de 13.600.000. Quiere decir que incrementé en un 36% mi impuesto. ¿Cuándo es la firmeza de la renta del año 2021? El término de la firmeza, ¿cuándo es? Es a 3 años, o sea que año 2021 se presentó en 2022, 23, 24, 25. Año 2025 alcanza la firmeza esta declaración. Año 2022 tengo beneficio de auditoría, lo alcanzo en el año 2023, por allá para febrero. Y aquí para septiembre, octubre del año 2025. Acontece entonces de que en el año 2024, perdón, aquí, en agosto del año 2024 nos llega una inspección a la renta del año 2022. El funcionario da por cuenta entonces de que no puede modificar la declaración producto de que ya se encuentra firme. Pero resulta que la del año 2021 no, y al momento de revisarla el año 2021 hace un requerimiento especial o hace una liquidación oficial. Y nosotros al final acordamos y aceptamos esa liquidación oficial. Y esa liquidación oficial da como nuevo impuesto en agosto del año 2024, da el siguiente impuesto, 13 millones de pesos. ¿Qué sucede? Que la renta del año 2022 ya no creció, en este caso, más del 35%. Entonces, a pesar de que la declaración ya habían pasado los 6 meses, se perdió
el beneficio de auditoría. Por tanto, esta declaración de renta vuelve a su firmeza de los 3 años, hasta el año 2026. Entonces, no crean a veces que por haber aspirado al beneficio de auditoría se pudo lograr que ya todo se encuentre firme, para que lo tengan muy de presente con el beneficio de auditoría. Bueno, no, señores, ¿qué les puedo terminar de decir? Ojo que este año tenga mucho cuidado con las planeaciones de renta agresivas. Este año el nivel de tecnología que tiene la DIAN es superior, tiene unos algoritmos fuertes, va a ser fácil de detectar, así que tenga mucho cuidado de no ser agresivo con esas declaraciones de renta. Trate siempre de andar en el camino o sugerirle al cliente el camino de la legalidad, y solo en casos extremos, que es que me faltó una seguridad social, pues puede terminar cerrando esa brecha con un beneficio de auditoría. Entonces, señores, y como siempre, un placer de verdad poder compartir estos espacios de conocimiento con ustedes. Vamos a pasar a unas preguntas. Entonces, adelante, si quieren respondemos alrededor de unas 10 preguntas para Perfecto. que terminemos esta gran sesión que hemos tenido. Muchas gracias, Roger. Bueno, entonces vamos con Mario Varela, una persona natural que durante el año en la empresa le pagan unas bonificaciones, un aguinaldo, y es una suma considerada como se reporta en la declaración. Vale, los pagos por concepto de bonificación son un concepto totalmente de rentas de trabajo. Vamos a salirnos de, en la bonificación o aguinaldos, vamos a dejar de un lado la seguridad social y vamos a dejar de un lado el tema prestacional. Las bonificaciones, el pago en sí, es un ingreso por renta de trabajo que se debe reconocer como ingreso en renta de trabajo a nivel salarial y pues goza de su renta exenta, pero es un pago como cualquier otro y está sujeto al impuesto de renta. Gracias. Continuamos con otra pregunta, William Erazo. Pero los saldos de cuentas en el exterior incrementa mi patrimonio. Entonces, ¿habría una diferencia patrimonial? Pues no llevo ingresos. No, claro que sí, porque recuerda de que, ojo, lo que estamos explicando es, yo tengo ese $1.000.000 y lo que les estaba explicando es, yo no tengo por qué reconocer ese $1.000.000 a la TRM de cierre. Para efectos patrimoniales también se reconoce, ejemplo, por los 3.200, por los 3.400 millones. No la voy a reconocer por los 4.800 porque me obligaría a tener un ingreso por diferencia en cambio para poder justificar ese incremento patrimonial. Y ahí es donde yo les manifiesto que sería ir a pagar a cambio de nada. Cuando la norma me dice, tome la TRM histórica. La TRM histórica fue 3.200 con la que abrí la cuenta y esa es la TRM que voy a consignar en materia patrimonial. Gracias. Vamos ahora con Girley Iris, una persona natural responsable de IVA que recibe ingresos por salarios, comisiones o servicios. ¿Debe reportar estos ingresos en el reporte de IVA? Si la persona está obligada a declarar impuestos sobre las ventas en el denuncio rentístico, en este caso de la declaración de IVA, debe colocar todos los ingresos que percibió. Entonces, yo soy responsable de IVA, Roger Román, y yo también recibo salario. Yo el salario lo debo de reportarme en mi declaración de IVA, solo que es para efecto informativo como un ingreso no grabado. Perfecto. Vamos con William Erazo para beneficio de renta, que es pagar oportunamente. ¿Qué es pagar oportunamente? Es pagar dentro del término que señala la ley. Entonces, la norma pone el requisito presentar y pagar oportunamente. ¿Qué es presentar antes de la fecha del vencimiento? ¿Qué es pagar oportunamente antes de la fecha de vencimiento? Vamos con Luis Fernando. Requisitos para presentar información exógena de persona natural. Es una respuesta un poco larga, pero recordemos que la obligación de presentar hechos en una persona natural es cuando tiene ingresos por concepto de o ingresos por más de 500 millones en el año 2021 o 2022 y adicionalmente tiene ingresos por más de 100 millones de pesos por concepto de rentas de capital y rentas no laborales.
Perfecto. Y la última pregunta que nos llega de Andrea López. Cuando una persona trabaja para entidades como Banco Interamericano y el pago al año lo obliga a pagar IVA, pero la entidad por contrato solicita el no cobrar el IVA, asimismo, ¿estos ingresos son susceptibles de renta? Si yo trabajo con organismos internacionales donde comúnmente mi compensación es a nivel internacional, hay que tener de presente que si yo lo que percibo es que yo trabajo para la ONU y en la ONU mi compensación viene de Estados Unidos, soy entre comillas un empleado de allá, esos ingresos son rentas de trabajo y esos ingresos debo declararlos en Colombia como si fueran un salario normal. Perfecto, Roger. No tenemos entonces más preguntas por ahora. Bueno, nos llega una de William. Nos llegaron otras dos, vamos con estas y cerramos. Laura Díaz. ¿Cómo se reportan los intereses que genera un ahorro en un fondo de empleados? Los intereses que genera un ahorro en un fondo de empleados es un ingreso en cabeza de la persona natural, porque usualmente cuando tiene ahorros en un fondo, como bien dice, es un fondo, ese interés me capitaliza el fondo. Así que eso es un ingreso para renta, ahí no hay un tratamiento especial para los fondos de empleados. Y Laura allí nos dice, ¿y el saldo del ahorro? El saldo del ahorro se reporta como un valor patrimonial, como si lo tuvieras en un fondo o como cualquier otro fondo, llámese un fondo de cesantía, solo que esto es un fondo de empleados, hay un ahorro patrimonial ahí. Perfecto. Eduardo Albeiro, las cesantías retiradas para estudio o vivienda, ¿cómo es la manera correcta de presentarla en la declaración? Se deben de tener en cuenta de que las cesantías retiradas del 2017 y anteriores que se reconocen es un ingreso. Y las cesantías que se retiran del 2017 en adelante, como ya tú las vienes declarando patrimonialmente y también ya has pagado impuesto de renta en ello, es como si retiraras el dinero de una cuenta bancaria para ponerlo en esos términos. Por ende ya no es un ingreso. Ojo, del 2017 en adelante. Perfecto. Acá nos llega otra pregunta de William Erazo. ¿Las cuentas en el exterior tienen movimientos y generó un saldo superior al 31 de diciembre? ¿Esa diferencia es ingreso? Claro, si tú tienes $1.000.000, retiraste ese $1.000.000, gozaste de un beneficio de la diferencia en cambio, es un ingreso. Perfecto. Ahora sí, no tenemos más preguntas. Roger, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Así nuevamente y a ti gracias por la invitación. Espero esta charla haya sido una charla muy agradable para todos. Yo creo que yo había dicho hace un mes que ya había estado la última charla de renta natural, pero yo creo que esta sí ya que es la última de charla de renta natural. Como siempre, un gusto poderlos acompañar. Gracias, Hijo, por la invitación. Gracias, Paola, por la invitación. Les deseo un excelente día, un día maravilloso. Y bueno, que tengan y que estén muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias, Roger. E invitarlos también a todos nuestros participantes Sigo a que sigan todas las capacitaciones que tienen para ustedes en nuestras redes sociales con el equipo comercial. De igual forma, recordarles que esta sesión está siendo grabada y posteriormente les vamos a compartir la grabación y el material de apoyo de esta jornada de capacitación. Excelente día para todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Buen día para todos. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias.